Magnífico señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí, señor secretario general de la universidad, honorable Junta Suprema de Gobierno, honorable Consejo Directivo Universitario, ciudadano gobernador del Estado, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, señor presidente de la Gran Comisión del Congreso, señor secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. Qué honor tan grande para un universitario ser testigo de los 75 años de vida autónoma de la Universidad de San Luis Potosí. Esto implica en mi concepto ser testigo de 75 años de vida de autonomía universitaria a nivel nacional. Es decir, hoy florece aquí una idea suprema de vital importancia para la cultura de la República, que no solo tiene relación con el Estado de San Luis Potosí, sino que atañe a toda la nación mexicana. Más aún, qué honor tan grande, magnífico señor rector, poder contribuir con la palabra a tan extraordinario evento. Y permítaseme recordar a aquellos hombres, y particularmente a uno, padre y maestro, que en mi juventud universitaria ocupó tribunas similares a esta y supo sembrar en mi espíritu la pasión por la cultura y por la dignidad de la inteligencia. La universidad es, señoras y señores, hoy quizás el único baluarte de la auténtica, incondicionada libertad de expresión de pensamiento. En un mundo de suyo caótico, que se asoma al torbellino de un nuevo siglo, en un país convulsionado por la falta de fe, por la incertidumbre, por la zozobra, por el dolor, una tribuna como esta, una casa como esta, implica un podio, un claustro, donde el espíritu del hombre se puede expander con el orgullo propio de su dignidad, con la altura de miras que corresponde a nuestra especie y con el patriotismo que nos debe distinguir. Patriotismo, en efecto, señoras y señores, universitario, que implica fundamentalmente que la mano traidora de Fulvia no podrá nunca escaldar, cortar, arruinar la voz vigorosa de la verdad. Mundo caótico y país el nuestro preñado de incertidumbres, donde suelen privar la indisciplina intelectual y política y también la indisciplina académica en muchas áreas de nuestros distintos niveles de educación. En un país de esta clase, esta universidad y este festejo es símbolo invaluable de libertad de conciencia. La universidad es en México, la universidad en términos generales debe serlo, un polo orientador. Pero reseñemos el ilustre abolengo de esta casa. Un notable escritor, Stefan Zweig, redactó un libro admirable donde paso a paso iba evocando los que a su juicio y entender eran los momentos estelares de la humanidad. También la Universidad Potosina
ha tenido sus momentos estelares, que como gotas de tiempo, cristalizadas en el espíritu de sus hijos, han ido dejando una huella inmortal de servicio a la verdad, a la justicia, a la ciencia y a la cultura. El viejo colegio de los jesuitas, que se estableció de 1624 a 1767. El colegio guadalupano josefino, de 1826 a 1853. El Instituto Científico y Literario, antecedente directo de esta casa de estudios, de 1859 a 1922. Y brilla con especial luminosidad ese decreto número 106, ya histórico, citado hace unos momentos por el rector, estableciendo la Universidad de San Luis Potosí, expedido por el honorable 27º Congreso Constitucional del Estado y mandado promulgar a los 10 días del mes de enero de 1923 por el entonces gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis, antepasado ilustrísimo del hoy ciudadano gobernador, don Rafael Nieto. Es de aclarar, señoras y señores, que en el decreto del caso y en su artículo 3º se lee a la letra: el objeto de la Universidad Potosina es el de tener bajo su exclusiva dirección y vigilancia la educación y la instrucción en sus grados secundarios, profesionales y superiores. A su vez, el artículo 4º reza de la siguiente manera: la Universidad de San Luis Potosí tendrá personalidad jurídica propia y gozará de plena autonomía en su organización científica, técnica y docente, pudiendo administrar con toda libertad los fondos que le pertenezcan. Lo que hoy recoge, como todos lo sabemos, la Constitución Política del Estado. En consecuencia, y México entero lo debe saber, esta ilustre casa se anticipa en 6 años a la autonomía que la Universidad Nacional logró en 1929. Lo que también quiere decir en mi concepto, honorables miembros del claustro universitario, que el contenido normativo de la fracción 7ª del artículo 3º de la Constitución Política de México tiene, quiérase que no, su origen en la Universidad Potosina. Compromiso importantísimo de los universitarios potosinos, de los universitarios a nivel de investigación, de docencia, de enseñanza y de difusión de la cultura. Porque lo que aquí se hizo ha quedado ya impreso en páginas memorables e imborrables de nuestra Carta Magna. Y muy justo es que todos los universitarios mexicanos que trabajamos y pensamos bajo el aura sagrada de la autonomía, le rindamos hoy tributo a esta casa magnífica que supo, en un momento de visión estelar, inspirándose en ideas superiores, el gobernador que entonces regía los destinos de San Luis Potosí, trazar un camino de dignidad intelectual, educativa y también de conciencia. Hace unos momentos, el rector de esta casa definía con palabras señera y sobria el sentido de la autonomía. Permítaseme depositar aquí con el mayor respeto y en mi calidad de universitario mexicano el concepto que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México de esta excelsa figura.
Yo pienso, señoras y señores, que la autonomía que hoy celebramos se debe fundamentalmente, cuando trabajamos en la universidad, dar en primerísimo lugar en el individuo, en el hombre o en la mujer que se acogen bajo estos claustros generosos. Después en la sociedad, que debe en la medida de lo posible ser autónoma. Después en la nación y por supuesto en las universidades del país, implicando esto último, autonomía a nivel universal, es decir, en el sitio que dentro del cosmos ocupa el hombre, lo que me hace, con la venia de ustedes, evocar ese libro admirable de Max Scheler, intitulado El puesto del hombre en el cosmos, en traducción sobresaliente de José Gaos, y donde aprendemos, a través de un estilo exquisito, plasmado en una palabra elocuente y recogiendo ideas firmes y sólidas, que la autonomía del hombre, que equivale a libertad espiritual, trascendente y social, es el único vehículo con el que contamos en este tránsito que, por más que se extienda, al final de cuentas cae bajo el peso de una temporalidad inevitable. Es necesario, pues, que el hombre libre, que el universitario libre, se quite las máscaras y los ropajes artificiales y coadyuve con la sociedad al mantenimiento y conservación de la verdad que ésta necesita. Lo que hoy en México es punto menos que imprescindible. Muchas voces se han levantado en los distintos rincones del país, analizando la que muchos de nosotros no tenemos empacho en calificar de tragedia, de verdadera tragedia nacional. Un país convulsionado por el dolor, donde la ley suprema se sacrifica constantemente, donde la verdad teórica del Estado de Derecho se flagela casi cotidianamente, y donde la buena voluntad de muchos de sus gobernantes y de muchos de sus hijos ilustres se hunde bajo el caos arrollador de la incertidumbre y de la desfachatez moral. Es por eso que desde San Luis podríamos invitar a la República entera, a sus universidades y a sus institutos de educación superior, para que coadyuvemos a la salvación de la patria con la dignidad que entraña decir la verdad desde lo más profundo de la inteligencia, sin sacrificar ni un ápice de ella y siendo dignísimos de nuestra historia, de nuestros antecedentes históricos, que lo contrario sería negar nuestra propia naturaleza, traicionar a nuestros hijos y a nuestros discípulos. En un contexto social, señoras y señores, no hay autonomía posible sin libertad, porque en el medio académico, la libertad de cátedra, de investigación y de difusión de la cultura no se concibe sin una libertad tutelada y defendida por el Estado. Y en estos momentos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que en medio de un caótico libertinaje social, donde la inseguridad pública está al borde de desparramarse sobre nuestras vidas, bienes y posesiones espirituales, se propugna arbitrariamente por un sacrificio del Estado de Derecho, pidiendo y solicitando incluso pena de muerte y suspensión de garantías constitucionales, lo que recoge en gran parte un clamor popular, pero que implica también el desbordamiento de pasiones atávicas que los gobernantes, que los universitarios debemos calificar y medir con cautela para entregarle al país, y permítaseme que aquí hable desde el podio de mi profesión de abogado,
leyes concretas, sabias, doctas, donde la pasión no se desborde y donde el beneficio que reclama la patria sea el producto de la inteligencia, de la cultura y de la investigación que se cobijan bajo el techo de estas generosas casas universitarias. En tal virtud, y sobre todo para los que somos egresados universitarios de las áreas de ciencias sociales y humanidades, es de preguntarse ¿qué es un país libre? ¿En qué consiste un país auténticamente libre y no solo declarado en los discursos y manifiestos demagógicos? ¿Qué es un país autónomo y cómo puede la universidad, saliendo el influjo desde la Potosina, llenar los espacios nacionales en que faltan, absolutamente faltan, autonomía y libertad? Ahora, permítaseme centrar el asunto en un perímetro estrictamente constitucional. Tal importancia tiene la autonomía universitaria que la fracción séptima del artículo 3º de nuestra Carta Magna prescribe, como se citaba hace un momento por el rector, que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue la autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, es decir, del tercero constitucional, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, y determinarán sus planes y programas. Señoras y señores, la autonomía, como lo recordaba hace unos momentos el rector, no es patente de corso para cometer fechorías, irregularidades mil, ni delitos. No nos encerramos en estas casas dentro de una torre de marfil, dándole la espalda al pueblo y creyendo que somos libres hasta el extremo de la patética contradicción del libertinaje. Voltaire enseñaba que la verdadera libertad reconoce la libertad de los demás y limita la propia, en tanto la voz de nuestra conciencia sea la diosa orientadora e inspiradora de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Si somos capaces, o debemos serlo, por mandato constitucional, de gobernarnos a nosotros mismos y de mantener la libertad de cátedra, de investigación y de difusión de la cultura, mal haríamos en las distintas ramas del conocimiento con solo ceñirnos al lujo bizantino del pensamiento que se encuentra y se reencuentra a sí mismo, cual una estrella que gira arbitrariamente en medio del cosmos, sin dejar estela, sin dejar secuencia, sin dejar herencia. Esto significa, a mi entender, que la autonomía y la libertad de la que somos depositarios por historia, por certidumbre y por mandato constitucional, nos obliga cotidianamente a decirle al pueblo la verdad. En estos momentos de transición histórica sería traicionar el legado auténtico de la dignidad universitaria no esclarecer nuestras ideas y guardar en lo más profundo de nuestro ser, que casi sería abyecto, el mensaje que debemos transmitir de honestidad, verdad y pasión consciente y responsable. La autonomía universitaria en el México dramático de hoy implica un compromiso fundamentalmente moral. Hay en la República, y todos lo sabemos, sirvamos a la universidad en el área que sea, en el perímetro que sea, una atmósfera creciente de desgarrador escepticismo e incredulidad, de agudísima inconformidad. Hay grandes problemas que corresponden a todos, que nos sobrecogen a todos: la inseguridad pública,
la violencia, el crimen, las deficiencias en la educación, de las que somos cotidianos testigos quienes servimos a la universidad con dignidad, con pasión y con coraje, el colonialismo cultural que llega a destruir o pretende destruir lo más noble y generoso de nuestra cultura, de nuestra razón de ser espiritual, la mala, pésima, abominable distribución de la riqueza, el desempleo lacerante y la cuestión de los pueblos indígenas, especialmente en Chiapas, donde hemos tenido un testimonio de un verdadero flagelo dantesco que ha hecho que vibre la conciencia de la República con profundo dolor y llanto. Indígenas, etnias que piden una integración a la cultura de México sin ser excluidas, y se ha tratado de reformar la Constitución de manera arbitraria, olvidando el legado histórico que México tiene e ignorando que las leyes tutelares, como aquellas leyes de Indias, en vez de atraer a los indígenas, lo que hicieron fue apartarlos, lo cual quizás convenga a oscuros intereses allende el Bravo, a pasiones torvas que se desbordan en México y al mismo tiempo a mezquinos políticos que no saben cumplir con la voluntad soberana de la República. Que aquí, señoras y señores, en San Luis Potosí, cuna del Plan de San Luis, preludio auténtico de la Revolución Mexicana, se deje oír una voz de dignidad. Plan de San Luis, donde un político visionario, Madero, conjuntó fuerzas espirituales con un poeta soñador, López Velarde, y donde en octubre de 1910, gentes de la talla de Doroteo Arango, conocido universalmente como Pancho Villa, y de Pascual Orozco, clamaron por una legítima reforma agraria y por la no reelección. Parecen palabras antiguas, parecen palabras desusadas, que en el lujo desbordado de los neoburgueses no tienen ningún sentido, pero que evocan, sobre todo a partir del compromiso visionario de Madero, que la no reelección implica lo siguiente: tener conciencia de la finitud del cargo, tener conciencia de su temporalidad y no creerse soberanos absolutos, dueños de todo, actuando bajo el impulso de sus caprichos y al margen y en contra de la ley. Promovamos desde estas aulas universitarias y desde estos institutos y casas de investigación, en nuestro carácter de universitarios, que la autonomía se traduzca en una verdad y en un descubrimiento alentador de la verdad. A México, y a todos nos consta, lo han tratado de salvar, y en algunos casos de hundir los malos, los pésimos políticos, los llamados tecnócratas, que han olvidado que en México también, y hay que decirlo desde este foro universitario, se enseña y se aprende, se difunde la cultura. Parece que ignoran que cuando la Real y Pontificia tenía gentes de la talla de Manuel de Lardizábal y Uribe, que por ejemplo redactó un finísimo anteproyecto de código punitivo, es decir, de código penal, gentes de esa categoría intelectual, en los campos agrestes de Nueva York, los briosos corceles caminaban a despecho del viento, sin control ni orientación, donde hoy se yerguen señeros y orgullosos edificios, desde muchos de los cuales se nos quiere decir cuál es la ruta de nuestro tiempo y el camino de nuestro destino, cuando, como decía el maestro Samuel Ramos en el perfil de México en la cultura, somos nosotros los que, recogiendo el mensaje de Bolívar y de Allende, trazamos la trayectoria moral de este continente. Somos nosotros quienes, con dilalguía espiritual y en medio de mil sinsabores que nos ha deparado el destino, conocemos la ambigüedad, la incertidumbre,
la duda hamletiana, pero también la estrella polar que guía a Don Quijote y que hace que Sancho Panza, al final de cuentas, se incline reverente ante su señor. A México lo han tratado de salvar muchas gentes, muchos compromisos y descompromisos, los malos políticos, los eclesiásticos, más con predominio de los eclesiásticos políticos que de los evangélicos. ¿Por qué no lo tratamos de salvar ahora los universitarios autónomos? ¿Por qué no evocamos, por ejemplo, que en Chiapas hubo un momento luminoso a mediados del siglo XVI, en la ciudad española de Valladolid, donde se llevó a efecto una formidable polémica que forma parte de lo mejor de la conciencia moral del mundo, la polémica nada menos que entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bernardo de las Casas, discutiendo sobre la capacidad intelectual de los indígenas de América, ganándola por supuesto Fray Bartolomé de las Casas y enseñándonos a través de una trayectoria moral que no ha perdido un rumbo ni sentido, que nuestras etnias tienen espíritu, tienen coraje, compromiso social y moral, y que hay que acogerlos en el seno de la patria sin rencillas de ninguna clase y sin utilizarlos civilmente como instrumentos de compromisos abiertos. Retomemos, señores y señoras del honorable claustro universitario, el mensaje medular de don Justo Sierra, medalla de perfil patricio con que decora espiritualmente sus blasones la escuela mexicana, y quien dijo una mañana luminosa del 22 de septiembre de 1910, horas antes apenas del estallido revolucionario: no será la universidad una persona destinada a no separar los ojos del telescopio o del microscopio, aunque en torno de ella una nación se desorganice. No la sorprenderá la toma de Constantinopla discutiendo sobre la naturaleza de la luz del Tabor. Ahora bien, esto presupone que somos capaces de contemplar esa luz con incertidumbre, con fe, con esperanza, porque de esa luz depende la transfiguración de nuestro cuerpo temporal y la sobrevivencia de nuestro espíritu. Somos capaces de contemplar esa luz, tratando con todo el esfuerzo y con todo el conjunto de instrumentos que nos brinda la universidad, de entenderla, de descifrarla, pero bajo la condición de que siempre estemos alertas a la realidad circundante y con los pies bien puestos sobre la tierra. Digamos, profesores y profesoras, de un lado el milagro, que es el compromiso ancestral del hombre, en la esfera en la que nos movamos, en la de la investigación, en la de la cátedra, en la del amor, en la de la amistad. De un lado el milagro y del otro lo concreto específico, el ancla que nos hace ser ángeles salvados y seres redimidos. Permítaseme con el mayor respeto citar aquí el lema de mi alma mater: por mi raza hablará el espíritu. Sí, el espíritu, o sea, esa luz del Tabor vertida en la ánfora de la palabra. Y permítaseme, magnífico señor rector, vincular este lema con el de vuestra casa tan ilustre: siempre autónoma, por mi patria educaré. Don Rafael Nieto, el gran gobernador potosino, a propósito de esta universidad, quiso que se constituyera como entidad moral independiente y alejada de los vaivenes de la política, de la mala política, por supuesto, porque hay una política buena, generosa y positiva. Festejemos esta tarde la autonomía de la Universidad Potosina, pero mantengamos vigente desde lo más profundo de nuestro ser el compromiso de jamás someter la universidad mexicana en ningún rincón de la patria a los vaivenes de la política. Que hablen los malos políticos
y que siembren su semilla nefasta de demagogia y de mentiras, pero que hablemos los auténticos universitarios reclamando conciencia moral para la República, justicia para el pueblo oprimido, igualdad económica para todos los mexicanos y particularmente fidelidad a un Estado de Derecho que no debe ser solamente declarado por la palabra altizamora, sino también por la realidad constante, permanente y cotidiana. Festejemos la autonomía de la Universidad Mexicana, de todas las universidades de la patria. Hay, señoras y señores, un libro admirable, uno de esos libros que, según el maestro José Vasconcelos, autor del lema universitario de mi alma mater, se deben o se debían o se deberían leer de pie. Es de una gran mujer, Taylor Caldwell. El libro se intitula La columna de hierro y es la vida de Cicerón. Ahí aparece el formidable humanista, el pensador, el político limpio y puro. Permanece como una figura ideal del mundo, no sobornado, intocable en su hidalguía y en su rectitud, conservando la palabra como el único instrumento fiel al espíritu, a la verdad y a la justicia. No Fulvia, y aquí la tenemos, detenida en el tiempo, petrificada, aunque se trate del mármol. No Fulvia, nunca lograrás detener el verbo redentor, la palabra universitaria, la palabra de autonomía, de dignidad y de coraje patrio, porque si ella detuviera esa palabra, si cortara esa lengua que para nosotros es el símbolo de un profundo compromiso espiritual, si ella lo lograra en México y en cualquier país del mundo, las universidades automáticamente perderían su sentido y su razón de ser. Tenemos el compromiso moral y espiritual de servir al verbo, de darle todo el contenido que merece como instrumento redentor de nuestra especie, como palabra vertebral de nuestra dignidad, y tenemos el compromiso de no entretenernos en el telescopio, en el microscopio, mientras un universo se deshace, contemplando absortos la luz del Tabor, pero sin tener conciencia de su medida y transformación temporal. Tenemos el deber, como decía don Justo Sierra, de ser hijos y esclavos del pueblo, de darle la educación y la cultura que merece, no siempre en las manos de los peritos ni de los más doctos investigadores, sino transformando el renacimiento espiritual de la cultura en un agua saludable, en un bálsamo de conciencia y de amor que solidarice a todos los mexicanos, que aquí en San Luis, con motivo del 75 aniversario de la autonomía de esta ilustre casa, se haga un compromiso espiritual y moral, decirle al mexicano cotidianamente la verdad, con el mayor respeto para los que nos gobiernan, pero exigiendo también el mismo respeto y enalteciendo los blasones de la universidad hasta el orgullo milenario y centenario de la patria, donde los que nos dieron vida y sentido histórico se sientan orgullosos de nuestro deber y de nuestro compromiso moral. Para mí, magnífico señor rector, esta es la autonomía a la que hoy tuve el honor y el privilegio de rendirle un humilde homenaje. Muchísimas gracias.